Bien, bien. Bien, bien. Y digo que mal se burla. ¿Cómo le fue con las bases de datos? Bien. Sistemas de información. Sistemas de información. También vamos a manejar. No, acá ninguna. ¿Una? Aquí es el concepto de conocimiento, de conocer los sistemas de información. ¿Cuáles son? ¿Cuáles tenemos? Oye, ¿qué es más La ingeniería no es práctica, la ingeniería es ciencia. La ingeniería está como acostumbrados a ver otras cosas, ¿no? Como más de cartillo. No. Por ejemplo, yo digo, ¿cómo quiero y tengo y más de sentarme a hacer trabajo de ingeniería. El mismo nombre lo dice. Sí, exacto. Claro, hay que crear y diseñar, sin más falta. Pero es más que todo como el análisis, ¿no? El empalme de... Precisamente esta materia nos va a permitir trabajar ese tema técnico. Aunque pues vamos a estar conectados al aula. Queda como más fácil. Eso entonces se llama aquí. Pero ya son las 2 apenas. ¿Y el resto del grupo se ve? ¿Cuánto? Sistemas de información. ¿De dónde es esto? De que eran como yo creo. Bueno, ya mañana les dejo. No he creado ese. Ya creamos un grupo aquí rápidamente. Creemos aquí. Entonces, creamos este ya. Pero poco a poco va cambiando tu forma de caer. A medida que avanza, pero hay que ir interpretando. Perfecto. Pues de pronto no es que sea un delito, ¿cómo digamos? SI, con qué nombre, mayo,
En el grupito 6. El de Leonardo, ¿no? Sí. Leo. Aquí está. Vamos a enviar a Leo la enlace. Para que Leo, mientras tanto. Y gracias. Entonces, Leo. Hola, hola. Ingenieros. Profes. Hola, hola. Buenas noches, profe. Venga, sí, ya lo ven, ¿no? Ayer gusto. Yo leo. Entonces, no, Ahí te mandé el enlace por si alguien va a entrar con justificación desde la cámara. Hay una compañera solamente la niña de clase, pero tiene el certificado médico. Dice que algunos se enviaron. Por hoy, Sería compañera que está ¿Les parece? Luego tú ya validamos y miramos los permisos. ¿Esto alguien tiene un papel por escrito? Yo traje borrador. Andrea tenía una mano. ¿No tienes un borrador? Ay, para hacer ¿No tienes papel? No, borrador. Pero, gracias. Pero qué Contrólese. Entonces, bueno, comencemos acá. Igual, si se quiere conectar allá al aula, para que no tengan que ir allá o donde quieran, allí. Las demás clases van a ser igual. Para poder tener una huella de la clase. Bueno, les doy la bienvenida. ¿Quién no conozco? ¿A todos? Bueno, caballero, ¿cómo les acabo de ir de la clase anterior? ¿Bien? Bien. Vamos a desarrollar la actividad para que, como tal, de la clase, la socialización y divulgación de la normatividad, para que no tengamos inconvenientes. Aquí ya se conectaron dos. Lo que sí tenemos que tener en claro es que pues existen unas políticas que ya definieron desde la decanatura y registro y control, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Llegó Esperanza, pero Esperanza está aquí, ¿cierto? Alejandro Monroy. También. No, aquí ya la vamos a tomar de manera presencial. Sin embargo, va a estar abierta la plataforma y miraremos la forma de que quede la huella verídica. ¿Ok? ¿Por dónde?
pues haremos las asistencias y los llamados pertinentes diariamente, así lo demanda. Si tienen algún inconveniente de asistencia, ya saben que creo que les pasaron una circular para que se registren en registro de control, el permiso, como cuando van a pedir permiso de pico y placa. Es toda una vuelta larga, como con una semana de anticipación, creo que es. Sí. Bueno, entonces, para que tengamos eso en claro y no vayamos a tener alguna incomodidad más adelante. Porque igual hay que tomar la asistencia. Es factible que algún día de arepa pues no la tomemos, que no haya venido, y etcétera. O de pronto virtualmente. Lo interesante es que ustedes efectivamente de esta asignatura que esté enfocada hacia los tipos y sistemas de información bastante a la TGS, que enfoca el concepto del origen de toda la línea organizacional de los sistemas, pues podamos comprender el enfoque de la carrera como tal. Obviamente que al final de la historia en cada uno el enfoque de la carrera lo va a dar su directriz, su línea en la cual se quiere especializar. Pero las bases de los sistemas como tal, pues están dados en la TGS. ¿Y qué es la TGS? ¿Alguien ha leído sobre la TGS? ¿Qué traduce la TGS? Porque no, los ingenieros de texto ya tienen que saber. Teoría general de sistemas. Entonces, la teoría general de sistemas es eso. Sí. Es efectivamente enfocar cuáles son las partes de los sistemas, cómo está compuesto los sistemas. Fíjense que creo que en algunas de las clases que hemos tenido me parece que les preguntaba qué era un sistema. Y estamos un poco crudos de ese concepto. Y como ingenieros, ya el 75% tienen que ya tener definida ese bagaje. ¿Sí? En un momento determinado, hay veces confundimos el no saber o el no conocer con el saber. Digamos, es factible que hoy en día a mí me pongan a destapar una máquina y yo rinda el 50%. Casi que puedo estar diciendo eso en física realidad. Porque la línea mía no ha sido la arquitectura. De pronto me defiendo al 50% porque he venido trabajando un concepto teórico en academia. Y que lo único que usted trabajó ha evolucionado a la... Pero por montones. Pues de pronto puedo estar actualizado en conceptos y conocimientos. Pero si lo destapo, digo, ¿eso qué es? Es factible. No sé, no tendría en mi cabeza el mapa que alguna vez se diseñó textualmente de cómo está organizada la BOA, los elementos periféricos, los puertos, la conectividad y demás. Podré saber que el último procesador está con una arquitectura de unos algoritmos diseñados, eso en teoría, ¿cierto? Pero el hecho que yo no conozca dónde queda el puerto del PCI o el puerto 5G no es un delito. Eso pasa en la parte de sistemas. Pero sí tienen que desarrollar un concepto teórico de análisis, de analítica y de análisis. La analítica es una y la análisis es otro, ¿cierto? ¿Qué es la analítica? Pues la analítica es... ¿Qué es el análisis? Arranquemos entonces en buena parte, Andrea. A ver. ¿Qué es el análisis? Pero ¿cómo analizar algo para poder llegar a algo? Sí, correcto. Poder evaluar, ¿cierto? Establecer ciertas condiciones. Es el concepto que uno muchas veces los escucha hablar de algunos docentes que fallamos, inclusive, decir, van a investigar el concepto de analítica. ¿En qué fallé? Investigar. En investigar. ¿Por qué? Porque es consultar. Es consultar. ¿Investigar qué es? Ya, digamos, es la parte más a fondo. ¿Y quién más a fondo? Como ingenieros tienen que tratar de mirar de esas respuestas porque en un momento determinado pues no hay más a fondo. O sea, sí lo hay, pero hay un concepto técnico y científico.
Desde su línea como tal ya se van acercando a un concepto científico. Cada vez que ustedes hablan ciencia. Porque ya no están viviendo en una medición, en una evaluación que eso lleva a la investigación. Esa es la investigación. Establecer parámetros de comparación. ¿Qué hizo Elkin Patarroyo? Se metió al laboratorio, diseñó, probó, cambió, midió, etc. Pero al final de la historia, ¿qué entregó? La pura palabra. Un informe, un estudio. El tipo no entregó la porción de la vacuna, no. El tipo cogió toda esa porción y la plasmó en un informe. Y ahí definió cómo se hacía esa porción, qué medidas, qué cantidades. Así. Si le echa más de aquel, le sabe así, le sabe así, le queda así, le queda así. Porque las mediciones, las comparaciones, ¿cierto? El análisis del resultado. Por eso cuando sale algún producto, sobre todo en el área de la salud, sale con contradicciones. ¿Cierto? Entonces eso indica que no puede ser usado para que sea utilizado con determinada dosis de, y esa es investigación. O sea, no se inventaron que no lo podía utilizar el que tenía 3 ojos, no, porque ya probaron que el que tenía 3 ojos le iba mal con el cuarto. Ahí una vez le dicen, las embarazadas no pueden utilizar este producto por tal cosa. Los diabéticos por aquí lo otro. Entonces de una vez dice, no puede ser usado por A, B, C, D. Ya, se evitan tanto rollo. Que ya se supone que en el manual, ojo, en el manual definieron el por qué no era utilizado por la embarazada, el embarazado B, el tal. Y ahí dieron las causas en el manual. En el informe, y en lo que de pronto casi que arrancamos en unos pequeños preensayos del proyecto, ¿cierto? Del informe, donde se definió toda esa partitura. Y ahí se colocaron efectivamente los diferentes componentes y elementos sobre eso. Y todo eso nos abarca a un concepto genérico de la TGS. Ahí ya llega y aterriza. Ahí aterriza como paracaídas, pero de ahí nacieron toda la ciencia. La TGS cobija toda la ciencia, la biología, la matemática, la química, la parte social, ecológica, teoría general de sistemas. Porque donde está sentado, ¿qué es? No, un sistema. Porque el sistema es el más técnico. El más técnico. Porque el sistema es Un grupo de. un conjunto de elementos. ¿Cierto? Ese conjunto de elementos es el que precisamente nos va a permitir identificar qué es el que interactúa. Fíjense que ese concepto en sistemas ustedes lo van a leer, les va a saber a cacho y a recacho. En todos los libros lo van a encontrar y se lo van a definir por aquí, por allá, ¿sí? Y usted al final de la historia, cada vez que lo lea, lo identifica. Preséntenselo al derecho, al revés, inverso, transversal, lo identifica. Porque va a aparecer así el concepto. No se va a alejar en que diga que muchas veces que es el paso a paso. Eso no podía ser. Que el conjunto de elementos que integra la molécula permitirá establecer las condiciones técnicas. Están hablando de un sistema. ¿Sí? Pero si me dicen a mí qué es el paso a paso, me enfocan a otro concepto. Ya no me voy por los sistemas. Si me hablan del paso a paso, voy a apuntar como a 3 conceptos. ¿A dónde apunto? 1. 2. ¿Estudio? No. Dentro de su área lo han visto. A un algoritmo. A un flujograma. ¿Ve? Entonces, técnicamente apunta a nuestro diagrama. ¿Qué diferencia hay entre algoritmo y diagrama?
En teoría general de sistemas se dice que efectivamente cada uno de esos conceptos establece las condiciones de interacción, donde se establecen las condiciones para que cada uno de ellos se aplique dependiendo del proceso del procedimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el diagrama y qué es el algoritmo? Y hoy día estamos escuchando mucho en el medio del famoso metadata y del famoso analítica y del concepto de algoritmo. ¿Y qué diablos es eso? El algoritmo se llama. Y el diagrama sería la El algoritmo o el diagrama. Que hay que ir por eso la pregunta, ¿qué es el algoritmo y el diagrama? Entonces, concretemos. El algoritmo, la serie de pasos ordenados. El algoritmo. Y el diagrama es la representación gráfica de un algoritmo de. Es la representación simbólica de ese paso a paso. ¿Cierto? El algoritmo como tal es la técnica. Miren que cuando nosotros hablamos del concepto de Java, que ya vieron Java, ¿cierto? Y cuando hablamos de JavaScript, ¿qué es? ¿La misma cosa? No, son diferentes lenguajes. ¿Qué es ese poquito más avanzado que dice Andrea? Pues, como Java y JavaScript. Pues no, está bien la imaginación, perfecto, y eso por eso somos ingenieros. Pero no. ¿Qué es de Java es un sistema un lenguaje de programación diferente. Son similares en el nombre, pero son entornos de lenguaje. Son lenguajes de programación. Si yo le acepto a él el 50%, pero le cambio el orden de los factores. O sea que me voy a que JavaScript es lo que dijiste, un lenguaje de programación. Y Java es una tecnología. No es un lenguaje. ¿Ven mis queridos padrinos? Entonces, ahí ustedes tienen que diferenciar. ¿Qué tal que usted morondos a Miami y vengo a programar en Java? Devuélvase para Chimboyacá. De una me devuelve a mi tierra. Porque, claro, Java es una tecnología. Por eso hablamos muchas veces de lenguajes de tecnología de punta. ¿Sí? Pero ahí sí estaríamos en lenguajes de tecnología de punta. Como CSS, como Python. ¿Cierto? Entonces, en el concepto de la creación de esas tecnologías como Java, pues se diseñó fue sus recursos, su estructura de datos, su modelamiento, mientras que el lenguaje de JavaScript, pues sí, la estructura, sintaxis y la gramática que se utiliza de los comandos y las estructuras de datos de un lenguaje de programación. ¿Ven? Pues ahí nos toca tenerlo claritico. Como ya ustedes han pasado por ese norte, pues ya tienen que comer eso como el agua. Y por eso estábamos en el aterrizaje de que diferenciar el concepto de diagrama y algoritmo. Y por eso hablamos que precisamente en política están utilizando el algoritmo de seguimiento. ¿Se han escuchado? Y están ahí en la flor de piel, Caracol, RCN, todas las emisoras hablando de algoritmo. ¿Cuántos parroquianos están fuera de contexto de qué? Por no decir otra cosa, es el algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? Me imagino que más de uno se estaría imaginando un motor. Me imagino que más de uno se estaría imaginando una calculadora, un láser, una pistola, ¿sí? Inclusive muchos profesionales del área de algoritmo. Cuando comenzamos a hablar de la metadata y del metaverso, como que no identificamos. ¿Sí? O cuando ahorita todos los famosos nos colocaron los famosos podcasts. ¿Qué diablos es eso? Archivos de audio establecidos en un entorno ambiente de las redes sociales. Es uno famoso.
Señor. Que solo le cambian el nombre. Solo le cambia el nombre, claro, por muchas razones. Muchas razones técnicas y otras de promoción y publicidad. Por revolución. Mire que la pandemia nos dejó a todos digitales. Mal que bien. Fue algo malo, pero más bueno que malo. Que se detectaron todos los huecos se detectaron. Acabamos de confirmar y ratificar que sí, que Colombia está en un lugar equivocado en la parte de tecnologías y de extensión de redes. Eso pues ya lo sabíamos. No es un cuento hasta ahora. Que efectivamente el concepto de el neurolenguaje de la transmisión del concepto en el ser humano sí se transmite, sí, claro. Por eso la mayoría de las mamás que andan diciendo, andan locas con sus chinos. Mi chino es el Playboy, el último que salió porque se maneja la calculadora. Tiene año y medio. Y coge ese teléfono y me hace las llamadas. Pilo. Es que usted le transmitió porque usted le desarrolló ese gen y ese fue heredado. Entonces, claro, también hay una destreza de que desde un principio usted no le dio miedo a que él utilizara esa herramienta y le dio un uso adecuado y pertinente. Algunos que otros se salen del contexto y el pelado no para sino 20 horas o 24. En algunos restaurantes ya de Bogotá uno va a un restaurante y dice, deposite el celular acá. Porque es muy harto ver mesas llenas en algunos sitios y efectivamente todos allá agachados frente a la mesa. Yo no sé qué hace. Ah, bueno, y es mira lo que estoy comiendo. También cambio una pierna de pollo ahí. Pero bueno, sí, entonces ahora toda esa pequeña revolución. Entonces se acerca más la teoría, dentro de las teorías de lo que nos han venido presentando. Las grandes historias de la revolución, de la comunicación. Estamos más cerca, mucho más cerca de las comunicaciones en la teletransportación. Ya estamos a unos pasos. Tras de que venimos haciendo ese ejercicio como desde los años 80, porque ya había teletransportación desde allá. Ya estamos enviando fax. Ya es la teletransportación. ¿Sí? Que es diferente a un mail que navega por la web, en términos de binarios y más características. Pero el fax viajaba como tal en su momento determinado. Ahí se hizo los primeros procesos. Ahora estamos ya avanzando y ya se ha logrado transportar una pequeña grano de arena de un punto a otro. Pero ya está. Ya llegó al otro lado. No sabemos si llegó de la misma forma, pero llegó. La composición no sabremos. Todavía no sé. Cuando llegue la cuántica, seguramente que lograremos conectar y sabremos cómo estaba llegando. Porque la cuántica nos va a dar otra capacidad, otras mediciones, otros tamaños, ¿cierto? ¿Qué es la cuántica? Pues digamos que es como toda la ciencia, digamos que cuantificadamente se puede, como decir, de algo que está sucediendo. O sea, Chile era un político el berraco. como la manera de explicar. Leo. No, serio. Por favor, ¿qué es la cuántica, Leo? ¿Qué me ayuda con la cuántica? Bueno, sí, de por sí es la cuántica, es una medición. Sí, efectivamente. Pero como tal, la cuántica, ¿qué es la cuántica?
Ayúdenme, es un procesamiento de datos. Es un Avanzado. procesamiento de datos avanzado, bueno, más o menos de eso, sí. Pero yo digo que es la unión de muchas ciencias para dar un resultado. La cuántica, ustedes conocen la computación básica, ¿cierto? ¿Cuál es? Esta Tema chimba que binario. tenemos acá. Esa es la cuántica, perdón, la básica. La computación básica. Todo eso que estamos viendo. Y así colocamos acá un proceso de inteligencia artificial, el proceso de una Big Data. Eso es computación cuántica. Perdón, computación básica. Ya me quedé pensando en historia y la capacidad de creatividad, ¿verdad? No hay lío. Entonces, la computación básica es esto que estamos viendo. Lo que estamos transmitiendo, lo que estamos recibiendo, las diferentes revoluciones de las TIC, las generaciones y cada una de ellas y sus capacidades y demás. Pero se va a quedar por fuera y abajo de la cuántica porque va a llegar al 10.000% en capacidad, en velocidad. Pues yo no sé, ¿no han oído del nuevo computador cuántico de China? ¿Cierto? ¿Qué has leído, compañero? Es una máquina que Una máquina infernal. es que no se sabe ni cómo explicar, Sí, no, es una máquina, sí, señor. Es un procesador, de hecho. pero básicamente no le queda grande hacer nada. O sea, No, o sea, sí es técnicamente. Está muy por encima, demasiado por encima. Demasiado por encima, señor. El único problema es el tamaño. Claro, porque acuérdense cómo nacieron nuestros computadores básicos. ¿Se acuerdan del ENIAC? Bueno, ustedes no, pero yo sí. Ustedes tienen 15, yo tengo más de 1000. Entonces, efectivamente, sí, el ENIAC, ¿cierto? El UNIVAC, que eran máquinas 4 veces más de C4. En Alemania, cuando uno visita ahí el Museo de la Computación, existen unas máquinas, claro, en estructuras de 10, 15 metros de altura. Pero pues se ve muy bien y pues alta medida de ese espacio. Pero máquinas de 7 metros de aquí hasta allá de ancho, con alturas de 4 y 6 metros. Esa, y solamente procesaba un bit. Así nacieron. Y en ese instante, era como hoy el iPhone 11. Exacto. O ese de Samsung que es el Z. El S21. Sí, o S21, sí. O sea, lo último en tecnología y lo último en fuera en el plate. Entonces, efectivamente, eso era la computación en ese momento allá en 1940, ¿cierto? Y en los 53 donde duró esas máquinas en evolución. La cuántica está en Estados Unidos, en Kansas, en Alemania, en China, en España, en esa clase de procesos. Todavía estamos a un par de años de los procesadores para portátiles. Pero ya están. O sea, esas máquinas, esta máquina como tal, así como la ve aquí, con una máquina Core 11, ¿cierto? Que efectivamente hace una operación de las que se han calculado para que resuelva, se demora en promedios, póngale usted, 3 años y medio en poder definir toda la operación y dar la solución. La cuántica llegará a demorarse más o menos 3 horas y un poquito más. De 3 años a 3 horas, imagínense la diferencia tan ni siquiera bestial. Es... entonces se puede decir una unidad de medida. No. Esa es una de las actividades, de las tareas, ¿cierto? La capacidad de solución, de procesamiento, porque recuerden que lo que hace un procesador, ¿qué es? Procesar los datos. Recuerden que nuestro procesador es el que gobierna, controla
todos los procesos desde la informática y desde la arquitectura, ¿cierto? El procesador es el encargado de establecer cómo está construido, qué tiene ese aparato, cómo está estructurado desde lo arquitectónico, no desde el diseño, porque el diseño entra en la arquitectura, pero sí desde lo arquitectónico, de la combinación de sus elementos, de la configuración, del empalme, del engranaje, eso hace el procesador y dice, yo tengo esto, estoy armado así, y listo para lo que venga. Y le entrega el control a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestra interfaz. ¿A qué interfaz le entrega? Al sistema operativo. Entonces, esa interfaz es la que nos permite a nosotros navegar. Pero el procesador está ya así, con los brazos abiertos, cubriendo una sombrilla, no es impenetrable y él cubre absolutamente cualquier clase de error. La cuántica, efectivamente, a ese ritmo va a permitir almacenar lo que quiera, procesar lo que quiera, volúmenes gigantes, ¿sí? De esa operación que se le coloca para poderse establecer las medidas de su capacidad de procesamiento, pues se ha comparado ya de una problemática de una máquina de 7 años de punta y de poderlo resolver, y la máquina trabajando noche y día, ¿sí? Eso todavía se da. Este procesador resuelve eso en más o menos una relación de 7 horas o 12 horas en promedio, lo que se demora los otros 7 años. Entonces, todo el esquema de seguridad se va a ir al piso. Ya, se va a caer porque gran parte de la problemática de los algoritmos es eso, los tiempos. Usted de todas formas ve que usted trae la USB de la vecina y automáticamente detecta que viene o no viene con virus o sin virus. ¿En cuánto? En 15 nanosegundos. Que podemos llevarlo a tiempos del ser humano a 1 segundo. Demasiado, pero la relación. La seguridad, con la cuántica, pues eso se romperán todas las llaves. Tenemos que pasar de un procesamiento de 64, ni siquiera a 128. Por eso por eso surgió la famosa Big Data, no por la cuántica, pero con la evolución del uso de la digital, el ser humano tuvo que evolucionar en un proceso del manejo y administración de la data. Y pasamos a una Big Data, ¿sí? Donde la Big Data, ¿qué se maneja? Datos gigantes, pero ¿qué clase de datos? Si todos son información. ¿Qué clase de datos? Fíjense que ya, sí, también, o sea, video, sonido, texto, ¿cierto? Todo lo de multimedia. ¿Y señora? Y administrados a nivel global, masivo. Y en procesos de no relacionados, datos no relacionados. Porque recuerden que los temas de datos no relacionales pues ya no utilizan esas llaves que nosotros tenemos, primary key, secondary key, ¿cierto? Foreign key, ya eso pasó de moda. En un proceso de Big Data simplemente yo puedo almacenar y relacionar. Mientras que yo relaciono la llave como las tablas ZIP, que es una estructura de datos, de administración de datos, las tablas COP, que trabajan con un esquema de código en contenido y llave, en dos tiempos, en dos estructuras, y apunta a una dirección de memoria, o como la estructura de los arreglos. Los arreglos están construidos a punta de dirección de memoria, donde apuntan a un punto, ¿cierto? Con una coordenada 1, 1, o una lista en la X, un solo recorrido. Pero si manejamos en un plano cartesiano, entonces manejaríamos un XY de una posición de memoria, 2, 2 o 2, 1. Y si manejamos una 3D en tercera dimensión para los videos y aquellos gráficos que efectivamente los chicos, hacer un video de videojuegos es lo más costoso del nivel mundial. Es lo mejor que pagan en el mundo. Uno o la abuela pues dice, es que esa bobada, pero ese es lo más pago.
Y eso es el cerebro bien potente ahí trabajando para que ese avatar, ese pequeño elemento se mueva, ¿sí? Y ya a la perfección en la que efectivamente se llegó con los nuevos herramientas e instrumentos de Wi-Fi y todo lo demás, donde ya le reconoce el movimiento y corre al ritmo suyo y todo lo demás, ¿sí? Entonces ya usted juega tenis de un lado a otro, sin pura simulación. Eso ya es viejo, pero ya se pasó a un proceso de realidad virtual, donde ese avatar ya es real, en virtualidad, real en virtualidad. O sea, ese holograma ya aparece acá. Ya el holograma está ahí, ya se nota. En China, en la torre de las telecomunicaciones, uno allá en la línea, pues efectivamente le colocan a fondo una distancia de 100 metros el holograma y toda la estructura y el recorrido. ¿Por qué la distancia? Para la visualización, para que se puedan ver los hologramas. No los han colocado, no los han podido colocar en un ambiente abierto. Pues ya en un ambiente cerrado, a distancia, se logran ver los hologramas como una película. Y se mueven, total. Entonces no vea ya al fondo las personas moviéndose en ese entorno, ese holograma. Que para allá vamos, miren que cuánto nos demoramos de pasar del audio al video, en videollamadas. Y aún sé que alcanzan a quemar un poquitico porque los procesadores no van a la línea avanzada de nuestra tecnología. Y mucho más cuando países como estos pues están atrasados en procesos de tecnología estructural. Todavía nuestras antenas son 2G. 3G de pronto en Bogotá. No, o sea, todavía. Los teléfonos ya vienen, pero Inservible. Y hay que saber si vienen, porque efectivamente le colocan ahí el proceso. Como saben que le van a vender ese aparatico aquí a Colombia, pues con que aparezca ahí nos tienen contentos. Porque si realmente uno verifica el recurso, es el mismo que el de 2 y 3G. El microprocesador no está diseñado con los que vende la Quantum. Entonces, ahí está. O sea, ese mundo es delicadísimo y de engaños bestiales. ¿Sí? Silicon Valley, pues hasta ahora está desarrollando los primeros Quantum que se acercan a los computadores de escritorio, no a los portátiles. Pero ya pasaron de ese primer Quantum de salón, donde ese procesador era gigante, aislado, ¿sí? Con todas las condiciones técnicas, porque no se podía pasar. Miren, aquí nomás alcanzamos a ver en este haz de luz qué cantidad de partículas, no sé si alcanzan a ver acá. ¿Sí ven? Si yo apago, efectivamente, ahí no veo nada. No hay ninguna partícula. Pero mira aquí la cantidad de partículas que hay en el entorno. Y eso que estamos respirando. Pólvora acá. Por eso es que nos dicen, hay que poner los tapabocas. Ay, tan exagerado. Y es que, Dios mío, los científicos ni tienen esto, tienen gallinas. Pero no, mira, ahí está la muestra. ¿Qué cantidad de partículas tenemos respirando constantemente? ¿Ve? De ahora es pensar en la gente otra vez. Para que fluya un poquito el aire. ¿Qué sirve? Ya que. Bueno, todavía igual. No, pero o sea que en ese orden de ideas, tanto la arquitectura, ¿sí? Yo analizo por lo menos el internet va a cambiar, va a ser un internet que no vamos a necesitar cables para nada, es satelital, va a ser, o sea, la evolución que nos viene es muy grande, ¿no? Se va a dar de pronto a unas velocidades que de pronto nosotros no alcanzaremos a percibir, sino que más bien como que lo esperamos, ¿sí? Fíjense nomás la historia de los procesadores. Ustedes recuerdan que pasamos de un 286, 8080, a un 286,
en menos de, estamos hablando de los años 90, los 86, el 80-80. Ya está haciendo que. Y más o menos desde el año 90, los años 90, llegamos a finales de los 90, llegamos al 386. ¿Estamos caminando así? Llegamos al 386. Entonces los tiempos se van acortando. Pasamos durante el 2005 al 2002 al 486. Inmediatamente en el 2005 salió el 586. Así es que los tiempos fueron evolucionando. Entonces, en ese orden de idea, la cuántica nos va a llevar a una estructura donde la Internet ya no será Internet, no, ya vamos a hablar de una 4.0 de Internet, ¿cierto? Una subred, que ya, nosotros navegamos en una subred, ¿cierto? ¿O no? ¿No? Porque si navegamos en una subred de nivel 2, es donde hoy navegan nuestros hackers. Y ahí sí, es donde hoy la tecnología de blockchain se utiliza. Claro, porque es que ya el blockchain ya tiene otros parámetros de medición y el block ya trabaja enlaces de seguimiento. Ya el block, como tal, la tecnología block, establece una secuencia de la data, donde usted hace un proceso en esta línea y si está debidamente conectado, en línea se actualiza una especie de red de bus de datos. Todos los nodos se conectan y se actualizan. Por algún microsegundo, micronanosegundo, se pierde el primero, tercero, cuarto bloque. Por las razones que usted quiera. ¿Se perdió la data? No. Es más, está replicada. Ya está replicada en más de 3000 bloques por microsegundo. Es factible que el último micronanosegundo eso no haya quedado capsulado. Pero usted se conecta en otro bloque y automáticamente ya tiene toda su data. Por eso el blockchain es más seguro que cualquier cosa. El blockchain es una tecnología. ¿Ok? No es el Big Data. Perdón, no es el Bitcoin. Que el Bitcoin sí es una moneda. El Bitcoin está hecho a pura punta de blockchain. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, nuestra tecnología está depurando constantemente recursos, conocimiento, ambientes, y no vamos a salirnos de lo que hoy en día estamos hablando del famoso metaverso, que todavía no lo hemos masticado. Nosotros nos hablan de metaverso, de la berraquera. ¿Y qué es el metaverso? Puedo averiguar algo sobre eso. Y vi un man haciendo una prueba. De Man le colocaban por las garritas. ¿Sí? Y el man iba caminando. ¿Sí? Y podía ver, por ejemplo, a las personas. A la. No. Pues no. Ahí fue nada. con todo el medio ambiente. Fíjense que él nos describe esa película y sí, de pronto hacemos lo que dice Felipe. ¿Qué dijo Felipe? Estaba viendo Terminator. Pero no. Efectivamente, era él. Y el nombre ni la película.
ni el nombre de la película, pero lo que dice nuestro compañero es cierto. Lo que dice él, que lo implementa la fuerza y Estonia. Sí, Ellos tienen casco y ellos, que aumentar. ellos ven todo, realmente ellos pueden ver, digamos, diga eso como que nació también parte de ahí. Pero ojo, está muy bien, pero no es realidad aumentada. ¿Ok? Tampoco es realidad virtual. Es apenas eso, es una pantalla de data que alimenta el entorno, que es diferente. Más tecnología ahí puesta. Lo que tenemos que tener claro que es la realidad aumentada. ¿Qué es realidad aumentada? Compañero. Lo que no es eso. No, es diferente. Es proyectar lo virtual en lo real. Es proyectar un elemento real en un mundo virtual. Eso es realidad aumentada. Como el Pokémon, sí, exactamente. Los Pokémon que ustedes escucharon de jueguito, uno va con su teléfono y uno va al lado de un chino y de pronto el chino, mira uno, y uno te mira. Y este que se la mueve de que está viendo. Pero mira, ahí está, ahí es grande. Está bien. Eso es realidad aumentada, ¿no? Entonces, perdónenme. Entonces, donde efectivamente este entorno que estamos acá, si lo pasamos a un proceso digital animado, pues vamos a ver que acá está sentado pues, Oscar Wilde. O aquí tenemos este pequeño alambre, este pequeño cable, lo convertimos en una serpiente y se mueve y pues ahí yo el cable, pero si me iba acá, uy, qué serpiente. Las gafas, exactamente. Ese es otro recurso para poder establecer, otro recurso para poder ver los procesos aumentados. Y realidad virtual son todos los elementos que ustedes como programadores y diseñadores de parte de ingeniería de sistemas configuran lo que llamamos los avatars. Usted define y configura y diseña y dibuja el entorno. Pero ¿qué nos dijo don Andrés? Ah, no, ¿cuál? ¿Cuál? Don Luis. Hay un tipo que camina en un entorno y tiene letreros. ¿Él nos dijo eso? ¿O no nos dijo eso? Esa partecita, efectivamente, no por los letreros, sino que efectivamente la combinación de esos espacios que él llamó en un entorno, en un medio ambiente, es lo que se denomina el famoso concepto de la metaverso. La combinación de los ambientes y los entornos de los diferentes procesos que se desarrollan. A eso se denomina metaverso. Entonces, fíjense, ¿cuál alejado estamos de esos conceptos? Sí, Silicon Valley ya estableció que efectivamente el próximo procesador viene listo para establecer los propios avatar de los entornos que usted le plasme. Si cuenta con los recursos pertinentes como los que dice nuestra amiga Erika. Las gafas, los scan, los porta, los celulares, ¿sí? Claro, Microsoft en su versión de Office, en su versión de Office 360, diseñó unos entornos reales a punta de procesos virtuales. ¿Cómo suena eso? A ver, ese switch con unos elementos técnicos lo dibuja ahí. Y usted simplemente lo toca y mueve la palanca en el sentido pertinente y prende y apaga.
Pero usted apaga los elementos y ahí no hay nada. Como la película de Man. Exacto. Sí, no, ya no le pueden robar tan fácilmente. Entonces, pero Office 360, Microsoft hace rato pasó por ahí. Microsoft ya hace rato vendió esa idea, eso fue en 2012 que estableció, o sea, ellos van, ya a hoy deben de tener una cosa súper adelantada. Pero no les cuajó tanto lo de las gafas, casi no lo, como que no, la gente en su momento no lo vio como Sí, lo que pasa es que como se está proyectando esa a situaciones reales del entorno del ser humano, porque estaban enfocando los juegos para un grupo especial de personas y que jugara al que le guste el juego, o sea, 20 de 1000. Está muy mínimo el impacto del entorno. Entonces las cosas tienen que ser a nivel global y masivas, y para todo el mundo, porque para allá vamos. Hoy en día, ¿quién no tiene un pinche celular? Todo el mundo tenemos un celular. ¿Cierto? La humildad. Entonces, efectivamente, ese fue lo que no le cuajó, fue por eso. Pero ya evolucionaron. Ya evolucionaron. Están simplemente esperando es que las diferentes tecnologías a nivel global se unifiquen. No va a pasar tan rápidamente. Fíjense que en este momento estamos en crisis de microcircuitos. No están llegando a Colombia y al resto del país. Y todo por la bendita guerra de Ucrania y Rusia. Son los fabricantes y los productores de los elementos, no de los microcircuitos, pero sí de los insumos básicos para la fabricación de los mismos. Entonces el mundo dejó de producir microcircuitos. Y como todo se está convirtiendo en microcircuitos. Exacto, el material. Entonces, todo eso nos engloba, compañeros, a un esquema de la famosa TGS, la Teoría General de Sistemas, ¿sí? Donde efectivamente nosotros tenemos que identificar básicamente lo que alguna vez les preguntaba, los diferentes tipos de sistemas, los diferentes clases de sistemas, ¿cierto? Entonces, tenemos obviamente que identificar cómo está compuesto ese sistema. ¿Cuáles son los elementos que lo estructuran? ¿Sí? Porque, y ese es su carga. Como tal. Bueno, no lo sigo volviendo porque ya veo ahí pestañando. No, pero... Sí, yo no Estoy fresco. ¿Cierto? Daniel, despierte. Bueno. Hasta que era ya menos despierto. Entonces, técnicamente, vamos a, dentro de este tema, los protocolos, importante que recordarse, yo sé que se lo vieron en la primera clase de pronto, pero voy a volver a recordar. Utilizar los protocolos básicos de trabajo, de clase, que es efectivamente, pues aquí no estamos utilizándolo, pero nos toca utilizar las medidas básicas. No sé si ustedes al llegar se lavaron las manos, hicieron su proceso de asepsia, porque vienen de la calle. Entonces, pueda que usted venga en su moto, en su carro. ¿En qué? Erika, no. Entró al baño. Hace otro piso. Bien, entonces efectivamente, pues hay que manejar ese proceso. Mira lo que le acabo de mostrar aquí de esta cantidad de partículas que existen en este supuesto ambiente limpio. Ahí están volando y están rodando. Entonces, para que ustedes, obviamente, cuiden ustedes mismos, su familia. Usted no sabe si de pronto un familiar suyo que conviva cerquita, su mamá, su papá, su abuelo, su tío, su hermano, su hijo, su nieto, etcétera, tenga alguna enfermedad que no se ha activado. Y por culpa de un mal movimiento se le lleve, ¿sí? Por solamente una bañadita de manos. Así es sencillo. Entonces, eso, nosotros estamos convencidísimos de que los únicos que se iban a bañar las manos en el mundo eran los médicos.
Y resulta que en menos de 24 horas nos mandó el mundo a que cada ratico nos bañáramos las manos. Yo ya me quedé con esa costumbre, no sé ustedes. Yo me imagino que también. Entonces, no la pierdan, porque es el bienestar personal y familiar y de su entorno. ¿Sí? Aquí de alguna forma nos saludamos y mucho gusto, así sea de puñito, pero también la bacteria purula. Ella crece. Las bacterias son hongos, ¿no? Los hongos usted los coloca y automáticamente se expanden y crecen y uno no se da cuenta. ¿Por qué le echan? ¿Uno? Sí. Por favor. Bien. Entonces, esa partecita del COVID, por favor, no la dejemos de lado, utilicémosla y demás características. Más, sí, vacúnense, por favor, es importante. El ingreso a la plataforma seguirá siendo activo y real. Seguiremos trabajando en la plataforma común y corriente, los talleres, las actividades las seguiremos llevando allá para que no nos vayamos a alejar de ese recurso normal que ya se implementó. Es una falla técnica de la universitaria que antes de no tenía el uso adecuado de la plataforma. Ahora, con este proceso del COVID, pues nos obligó a que teníamos que utilizar la plataforma, ya se queda y tiene que quedarse porque es una herramienta de cualquier universidad. Entonces, vayan a cualquier universidad y tienen su plataforma y es de carácter obligatorio. ¿Okay? Entonces, no se les haga raro que eso no es que aquí quieran molestar, ni más faltaba. El ingreso a la misma, como la que ahorita se dio, pues los que no hayan venido, pues que se conecten, pero con las condiciones y las políticas que manda la universidad. ¿Ok? No las mando yo. Yo creo que ahora llegó un comunicado, ¿no? Exacto. Entonces, para que efectivamente tengan porque pues no somos, no estamos exceptos de que algo nos pueda pasar, pero pues nos toca, como en calidad, evidencias. Simplemente la fórmula, la incapacidad, la situación que nos presente, que es normal. Y no les dé pena manifestar, tengo una gripita. Y pues obviamente, pero corrobórenlo, no es ahí que yo tengo gripe y me fui para el medio. Traigan la incapacidad, traigan la fórmula para que les puedan dar vía libre. Ustedes ya son de sexto, pues yo creería que les interese más estar ese del rol que por fuera, o sea, porque su conocimiento todavía les queda por construirlo. Pero ¿cómo si se quiere registrarse en la plataforma también la asistencia de ahí? No. El uso. El uso primero. Pero déjelo que presente, que pregunte. Estaba dormido, ¿qué va a preguntar? Bueno, buscan su curso y demás características como tal. Bienvenido a la sala. Bienvenido. Bueno, se seguirá haciendo el llamado de lista, el llamado de asistencia. Con 3 fallas, pues se pierde la asignatura. Tendremos los parciales normales que ya conocemos, los parciales de rigor, el primero que vale 30%, el segundo 30% y el tercero 40%. Se hacen los viernes en lo posible. ¿Ok? Entonces, entonces, para que por favor tengan ahí atentos a esa situación. ¿Ok? Tendremos unos temas de trabajo igual para que los preparen adecuadamente, lo expongan y demás características en grupitos de a 2 en presentación sobre el área, obviamente, sobre la TGS. No sobre la TGS, sino sobre la sistemas de información. ¿Ok? Aprenderemos a identificar adecuadamente qué son los sistemas de información y qué es un sistema como tal, porque es que
nosotros todavía aún no conocemos qué, qué es un sistema de información, ¿correcto? Entonces, a ver, le pregunto a este compañero ahí, al único que está juicioso con sus tapabocas, lo felicito. Todos, ¿Cómo se llama eso? Menos. Compañero, ¿cómo se llama esta cajita que tenemos acá encima? Aquí, la que está ahí debajito del violín. Una torre. Técnicamente, ¿cómo se llama? Eso, muchachos, si no quieren aprender. Recuerden que eso no se llama CPU. La CPU es el circuito chiquitico que está por dentro del microcircuito, el famoso procesador. No, Dios, me voy a morir. La caja negra, sí. ¿Cómo se llama esta cajita? La unidad principal. Por favor, la unidad principal. ¿Ah? Entonces, esa es la famosa unidad principal, la cual contiene todos los circuitos básicos, los buses, las tarjetas, y dentro de todos ellos, el procesador principal, el cual está compuesto por la estructura de la arquitectura de un procesador. ¿Cuál es la arquitectura de un procesador, Rami? ¿Quién sí sabe decir? ¿Cuál es la arquitectura? ¿Cómo está estructurado un procesador? Con la boa. No. Un procesador. de la caja. ¿Cómo está compuesto un procesador? La arquitectura. Más no, Normal. no. Recuerden la unidad aritmético-lógica, la LU, una. La unidad de control, 2. ¿En qué semestre vemos eso? En el laboratorio de que Eso no lo vimos. No, eso no lo vimos. No, en el tema que no se no, y destapamos. Destapamos sobraban tornillos. ¿Usted no hay una arquitectura? Sí, ¿Con qué? pero Pues eso se nos olvida que eso sí sabe. eso. Pero Sí, si lo no, vieron. Claro, de pronto el procesador, Esto dice FPU, registro. de pronto el procesador no lo desbarataron, sí, eso tal vez sí les creo. Pero la unidad principal, esta torrecita, sí la destaparon y vieron su estructura, su arquitectura, cuáles son los buses, la mainboard, ¿cierto? Claro, que pero vea que ahí es donde tenemos que llegar, ustedes tienen que tener todo eso. Yo no les digo que de pronto tal vez no sepamos quitar las tarjetas si las cojamos mal. Bueno, con el tiempo aprenderemos que tenemos que aprender a coger una berraca memoria. Son las pilas. Cierro las pilas. Inclusive ya hoy en día, a razón de tanto error que se comete al coger un pequeño circuito, ¿cierto? No van bien los bombillos de los carros, los de alta y los de baja. Usted coge un bombillo de esos, así lo saca de la cajita y lo coge como tal, ya el bombillo no sirve. ¿Por qué? Exacto, se funde o se daña, ya la huella que usted le deja al bombillo ya le deja, si uno ve el bombillo y pero ahí está bueno, ¿qué man cómo jode? Así textualmente. Pero ya el bombillo usted lo conecta y no prende. Porque ya se dañó. Eso le pasa a los microcircuitos. Se desmagnetizan. Estos vienen programados. ¿Y será que nosotros no tenemos energía? Ese cuento que nosotros vemos en las películas de Adán y Eva, donde tenemos una aureola y todo pues nos brilla, eso no es carreta, es cierto.
Lo que pasa es que nosotros con esos oídos no podemos verlo. Con esos oídos no escuchamos la frecuencia de la comunicación del elefante. Pero si tuviéramos otro nivel de frecuencia, lograríamos escuchar el sonido en el que él emite la comunicación. ¿Ve? Efectivamente, el aura que nosotros tenemos todos, ¿sí? La tenemos. Y algunas veces la logramos percibir. ¿Cuándo? Cuando Erika se baja del carro, me da la mano y ¡pum! Se genera un chispazo ahí. Esa es la famosa estática. Pero la hora de Brian es mala. Bueno, yo no sé, pero se genera una estática. Pero es un cortocircuito con eso. Entonces, eso es real, o sea, eso no es que... Lo que pasa es que hay veces, cuando no podemos interpretar muchas cosas, pues nos inventamos ciertas películas a nivel no de ciencia, sino formal. Entonces, ahí, compañeros, están definidos los diferentes elementos básicos. Uno, los protocolos. Felipe nos seguirá acompañando con... Leonardo, perdón. Felipe se fue. Leonardo nos seguirá acompañando con... ¿qué pasó acá? Por salimos de la plataforma. Le cambiaron el pantalla sola. Entonces ya tenemos los protocolos, el contenido programático, en buena parte de lo que hemos venido trabajando y hablando. Bueno, ahí lo van a encontrar, la diferente generación de los sistemas, definición, características, teoría general de sistemas, el enfoque, la aplicación, definición y tipos de información, atributos, fuentes de información. No, 2 quizzes. Este sí tiene quizzes, ¿verdad? Este sí. Aquí la ventaja es que tenemos algunos temas de trabajo, pues nos ayudará para que nos van a reventar. Bueno, el porcentaje, ¿lo cambiaron? Bueno, el porcentaje, ¿cómo? El porcentaje de asistencia, no. El porcentaje de evaluación sigue siendo el que conocemos, 30, 30 y 40, tranquilos, ¿no? Y si cambió, no lo vamos a cambiar. Ahí están todas las líneas de ayuda, la bibliografía, para que se metan a sacar algunos conceptos que lleguemos a dejar en su momento determinado, ¿ok? Dentro de esa línea. Como siempre, el parcelador Leo pues nos va a ayudar en esa tareita, juiciosamente. Ahí sí, lo que me copié. Por un lado, en las diferentes sesiones le estaremos trabajando unos talleres de participación. Recuerden que para mí, en este caso, como dinámica mía, tenemos las primeras 10 sesiones con la cantidad de talleres que dejemos. No puede ser que dejemos en todas las 10, o de pronto sí, pero las que dejemos hay que hacer porque eso suma, efectivamente, para parte de la segunda nota. ¿Ok? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Se dejarán los videos de apoyo, desde que los podamos grabar y hacer, de consulta para ustedes. Algunos contenidos que igualmente van a quedar ahí de apoyo y respaldo, efectivamente. Bueno, la asistencia, ya hemos dicho que mínimo, máximo 3 sin asistencia, bien justificado, porque pues ahí van a pedir que si alguien, soportes, que si alguien pasó con 5 o 4 o 5, pero yo le coloco ahí 3 fallas y nada que hacer. Seguramente las coloqué porque la personita nunca
fue a registro o nunca tuvo cómo soportarme ante mí en las primeras de cambio. ¿Por qué ha fallado? Porque pues yo tampoco lo voy a reventar porque sí, que vaya a estar de control, porque sé que es un camello. Pero si no tiene cómo argumentarme, pues me toca seguir el debido proceso. ¿Ok? Por favor, nos van a incomodar. Bueno, preguntas hasta ahí, sátira, reproche, insinuación. Señora. Bueno, entonces, en esta primera sesión para mañana, ya les abro ahí el apartado en este capítulo, en esta primera sesión. Acá. Les voy a dejar un pequeño foro de participación. ¿Ok? Este foro me van a colocar un foro. ¿Dónde está? Actividades. En ese foro van a dejar su concepto acerca de los sistemas de información y el concepto desde su comprensión, no de lo que me copien, no porque no van a copiar. Desde su comprensión, el sistema de información, lo que es sistemas de información, y lo que identifican y comprenden como la TGS. Entonces, para que podamos ir hablando en un lenguaje adecuado. Entonces, por favor, lean. Hay cualquier cantidad de libros de sistemas de información y la Biblia de los sistemas de las madres de las ciencias, que era TGS, pues existen los libros de PTT, lo que quieran. Todos los libros de administración sirven. Así pueden ustedes leer un libro de administración, bien puedan, pero hay que leerlo en global para poder interpretar y poder entender. ¿Ok? Entonces, les va a tocar leer bastante en esta asignatura para los diferentes resúmenes que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, esto termina su calificación. Estaríamos hablando de 1 a 5. Y finaliza la actividad mañana 10 a las y a las 6 son las 18 menos 2. Las 18. ¿Listo? Y 25. Las 2 a las 20. Ya son las 23, ¿no? Ya no sé, no. Y dejémosla hasta medianoche. Bueno, entonces, por favor, ahí queda su primera tarea. Muchachos, Dios los bendiga, que descansen, que duerman. Gracias. ¿Cómo se va a decir eso a usted que si te ven más que si no?